Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Presentaré el tema de dimensionamiento básico por su servidor Eric Fernando Pérez Parada. Los objetivos a ver en esta presentación será entender cómo se usa el dimensionamiento en las gráficas de ingeniería, dar dimensiones a elementos circulares, definir chaflán, pendiente, remate, moleteado, nudo y garganta. Explicar las coordenadas polares, cordal, verdadera posición, cadena y datos de dimensionamiento. Comprender la importancia de la intercambiabilidad en la manufactura. Explicar ajustes y tolerancias. Definir el término textura de superficie. Dimensionamiento. En el dibujo se dan las dimensiones mediante líneas de extensión, líneas de dimensión, guías, puntas de flecha, números, notas y símbolos. Las dimensiones definen características geométricas como longitudes, diámetros, ángulos y posiciones. En general, cada superficie, línea o punto se localiza mediante un solo conjunto de dimensiones. Estas dimensiones no se repiten en otras vistas. Aquí podemos ver la vista la vista frontal y la vista superior, y podemos ver las dimensiones del, del modelo. Aquí hay una dimensión de 1.8 pulgadas, del tamaño 1.8, pero como vemos aquí en la superior no se marca, más que nada porque no se ve. Pero un ejemplo sería aquí en la parte de los atornillados. Acá como ya dice cuántos son, cuánto es el diámetro y cuánto es la profundidad. No se marca aquí ya otra vez el mismo dimensionamiento de estas partes, ¿eh? Igual, líneas de dimensión, aquí hay otra. Cuando está entre paréntesis, eso es algo importante, es dimensión de referencia, o sea, no es exacto. Y nada más. Unidad de medición. Aunque el sistema métrico de dimensionamiento se haya convertido en el estándar internacional oficial, la mayoría de los dibujos en Estados Unidos todavía se dimensionan en pulgadas o en pies y pulgadas. Por esto, los dibujantes se deben familiarizar con todos los sistemas de dimensionamiento que se puede encontrar. Sin embargo, también se usan dimensiones métricas y duales. En un momento vamos a explicar qué es un dimensionamiento dual y un dimensionamiento métrico. Acá vemos pulgadas decimales. Podemos ver cómo todo está marcado en pulgadas. Bueno, acá vemos en pies. Igual es la misma figura pero marcada con diferente, ¿cómo se llama? Con diferente sistema métrico. Y aquí en milímetros. ¿Sí? Dimensionamiento dual. Con el gran intercambio de dibujos que tiene lugar entre Estados Unidos y el resto del mundo, en algún momento resultó ventajoso dar los dibujos en pulgadas y en milímetros. Como resultado, muchas compañías con operaciones internacionales adoptan el sistema dual de dimensionamiento. Sin embargo, actualmente se evita siempre que sea posible este tipo de dimensionamiento. Más que nada es ¿cómo se llama? Luego se ven muy juntas las cotas y saturan de información. Cuando se pone en milímetros y pulgadas se pone ya sea entre paréntesis, en métrico primero y luego en pulgadas, o primero en milímetros y encerrado en pulgadas. Aquí podemos ver cómo está primero en milímetros y luego en pulgadas. Igual, milímetros y pulgadas. Ya vieron esta parte separa la dimensión, pulgadas de milímetros, igual 15.2 milímetros de radio, y acá es 0.60 de radio, igual acá. Y acá otra vez aparecen los paréntesis, que es una cota de referencia nada más. Unidades angulares. Los ángulos se miden en grados. Actualmente se prefiere usar los grados con decimales a usar los grados minuto y segundo.
Por ejemplo, se prefiere el uso de 60.5 grados y no se prefiere el de 60 minutos con 30 segundos. Acá podemos ver en la tabla esta cómo están los grados en decimales. Aquí podemos ver 10 grados más menos, que es la tolerancia de 0.5 grados. Entonces acá cambiamos 10 grados más menos, igual queda así. Bueno, no es lo mismo, porque 10 grados más menos 0 grados 30 segundos es lo mismo que es lo mismo que igual 0.75 grados a 45 segundos, 0 minutos 45 segundos, igual 0.004 grados a 0.0015 segundos, igual 90 grados y todos los demás. Cuando solo sean minutos o segundos, el número de minutos o segundos va procediendo por 0 grados por 0, 0, 0, según sea el caso. A continuación algunos ejemplos, y era esta parte. Reglas básicas para el dimensionamiento. Número 1. Siempre que sea posible se debe poner las dimensiones entre las vistas. Número 2. Coloque las líneas de dimensión de menor longitud, espesor o altura más cerca del contorno del objeto. Líneas de dimensión paralelas se colocan según su orden de tamaño, de manera que la línea de dimensión más larga sea la exterior. ¿A qué se refiere esto? Tenemos, supongamos, un cuadrado y la parte de aquí partida. Entonces, queremos una cota grande aquí. Pam, pam, pam. 4, pongámosle. Y esta parte, como es más pequeña, por escalonamiento, vamos a ponerla aquí adentro. Vamos a poner un 2. Esta parte estaría incorrecto pasarla aquí afuera. Más que nada porque se ve mal. Aparte parece que la figura va por la cota. Como la cota se extiende, va a parecer rara la cota después. Número 3. Ponga las dimensiones en la vista que mejor muestra el contorno característico o la forma del objeto. Cuando se aplica esta regla, las dimensiones no se prestarán entre las vistas. Número 4. En vistas grandes se pueden poner las dimensiones en la vista que dé más claridad. Número 5. En cada dibujo use solo un sistema, ya que el unidireccional o el alineado para dar las dimensiones. Número 6. Las dimensiones se deben escoger de manera que no sea necesario agregarlas o quitarlas para definir o localizar un elemento. Contornos simétricos. Se dice que una pieza simétrica cuando los elementos a cada lado de la línea del centro o medianas son identificados en tamaño, forma y posición. Con frecuencia se dibujan las vistas parciales por razones de economía y espacio. Cuando solo se dibuja una mitad del contorno de una pieza de forma simétrica, la simetría se indica colocando el símbolo de simetría en la línea del centro o ambos lados de la pieza. Aquí vemos algunos ejemplos. Chaflanes. El proceso de achaflanar, es decir, cortar un fragmento interior o exterior, se hace para facilitar el ensamble. Normalmente los chaflanes se dimensionan dando su ángulo y su longitud lineal. Si el chaflán es de 45 grados, se puede especificar aquí como solo chaflanes de 45 grados. Aquí podemos ver el chaflán. Aquí. Chaflanes pequeños. Acá se puede ver esto. Como son pequeños, en máximo 0.15 de chaflán, 0.15 de, ya sea de radio, porque es muy pequeño esa parte. Chaflanes en superficies de ángulos de distintos de 90 grados y nada más. Pendientes. Una pendiente es la inclinación de una línea que representa una superficie inclinada. La pendiente se expresa como una relación de la diferencia en las alturas a ángulo recto respecto a la línea de base a una determinada distancia. Aquí podemos ver esta parte del pendiente, estos pendientes más que nada. Remate. Un remate es la relación de la diferencia entre los diámetros de dos secciones perpendiculares al eje de un cono respecto a la distancia entre las dos secciones. Aquí está el remate.
el cómo cambia el diámetro de esta parte a esta parte, y se marca el tamaño de cuánto va cambiando constantemente y dónde empieza y dónde acaba, ¿saben? Moleteado. Moleteado está especificado en términos del cupo, el paso y el diámetro antes y después del moleteado. La letra precede al número del paso. Cuando no se necesita control, se omite el diámetro después del moleteado, perdón. Cuando solo una parte del elemento requiere moleteado, se debe dar las dimensiones axiales cuando se necesita una conexión a presión entre partes. Gargantas. Operación garganta o estrangulamiento, es decir, cortar una cavidad en un diámetro, se hace para permitir que dos punes se embonen. Aquí podemos ver cómo cortan esta parte para poder hacer embonar esta parte. Esto se le llaman gargantas o estrangulamientos. Longitudes o áreas limitadas. Algunas veces es necesario dar las dimensiones de una longitud o el área limitada de una superficie para indicar alguna condición especial. Métodos de dimensionamiento. Nada más pasamos a mencionarlos porque sí son varios. Dimensionamiento mediante coordenadas rectangulares. Este es un método para indicar distancias, ubicación y tamaños mediante dimensiones, líneas medias, paralelas o perpendiculares a los ejes de referencia o a planos de referencia perpendiculares uno a otro. Dimensionamiento mediante coordenadas polares. Este tipo de dimensionamiento se usa generalmente en planos circulares o en configuraciones circulares de elementos, circulares de elementos. En este método se indica la posición de un punto línea o superficie mediante una dimensión línea y un ángulo que no sea de 90, que quede comprendido entre las líneas de centro horizontal y vertical. Dimensionamiento mediante cuerdas. Este sistema también se usa para el espaciamiento de puntos en la circunferencia de un círculo relativo a una referencia cuando los métodos de fabricación indiquen que esto sea conveniente. Seguimos. Métodos de dimensionamiento todavía. Dimensionamiento en cadena. Cuando se usa una serie de dimensiones en una base punto a punto se llama dimensionamiento en cadena. Una desventaja de este sistema es que puede dar como resultado una acumulación indeseable de tolerancias entre los elementos. Dimensionamiento mediante una referencia o punto común. Se llama método de dimensionamiento mediante una referencia o punto común cuando varias dimensiones proceden de un punto o línea de referencia común. El dimensionamiento a partir de la línea de referencia se hace como dimensionamiento paralelo o como dimensionamiento sobrepuesto. Límites y tolerancias. Las tolerancias son las variaciones permisibles de lo que se muestra en el dibujo en la forma, tamaño o ubicación especificados para un elemento o una pieza. El tamaño y forma determinados con los que habrá que fabricarse un material están definidos en un dibujo mediante varias formas geométricas y dimensiones. No se puede esperar que el fabricante produzca una pieza en el tamaño exacto indicado por las dimensiones del dibujo, de manera que habrá de tolerarse una cierta variación en cada una de las dimensiones. Tolerancias. Todas las dimensiones necesarias de la fabricación de un producto tienen una tolerancia, excepto aquellas identificadas como referencia máxima, mínima o promedio. Las tolerancias se expresan en alguna de las siguientes maneras. Número 1. Como límites de tolerancia que se indican directamente en el dibujo de una dimensión específica. Número 2. Como una tolerancia más y menos. Número 3. Combinando una dimensión con un símbolo de tolerancia. Número 4. En una nota de tolerancia general que haga referencia a todas las dimensiones del dibujo para las que la tolerancia no se especifica de otra manera. Número 5. En forma de una nota que se refiere a una dimensión específica. Número 6. Tolerancias sobre dimensiones que ubican elementos se aplican directamente a las dimensiones de ubicación. Conceptos claves de límites y tolerancias. Tamaño verdadero. El verdadero tamaño es tamaño medido. Tamaño básico. El tamaño básico de una dimensión es el tamaño teórico a partir del que se obtienen los límites.
Tamaño de diseño. El tamaño de diseño se refiere al tamaño a partir del que se obtienen los límites del tamaño mediante el uso de tolerancias. Límites de tamaño. Estos límites son los tamaños máximo y mínimo permitidos en una dimensión específica. Tamaño nominal. El tamaño nominal es la designación usada con el propósito de identificación general. Tolerancia unilateral. Con la tolerancia unilateral se le permite variación a las dimensiones especificada en una dirección. Ajustes. El ajuste entre dos partes coincidentes puede definirse como la relación entre ellas y el espacio o resistencia que se ofrecen cuando se ensamblan. Hay tres tipos básicos de ajuste: holgura, de interferencia y de transición. Ajuste holgado. Ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas de tal manera que siempre se presenta un espacio en el momento de ensamblaje. Ajustes de interferencia. Ajuste entre partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas de tal manera que siempre se presenta una interferencia en el momento de ensamblaje. Ajustes de transición. Ajuste entre partes coincidenciales con dimensiones limitadas con las indicaciones de que se superpongan parcial o completamente, de tal manera que se presente una holgura o interferencia en el momento del ensamblaje como resultado. Textura de superficie. La textura de la superficie consiste en la desviación repentina o aleatoria de la superficie nominal de un objeto. Característica de la textura de superficie. Micropulgada. Es una millonésima de pulgada. Micrómetro. Es la millonésima parte de un metro. Aspereza. Consiste en las irregularidades más finas en la textura de la superficie y generalmente incluyen aquellas que resultan de la acción inherente al proceso de producción. Valor de altitud de aspereza. Este valor promedia aritméticamente la desviación expresada en micropulgadas o micrómetros. Espacio de aspereza. Es la distancia paralela de la superficie nominal a los picos sucesivos o crestas que constituyen el patrón predominante de la aspereza. Ondulado. Es generalmente el espacio más amplio de los componentes de la textura de superficie y casi siempre es mayor a la amplitud de la aspereza por desgaste. Sesgo. La dirección del patrón que la superficie predominante determina normalmente por medio del método de producción utilizado se constituye el sesgo. Fisura. Son irregularidades que se presentan en un lugar o en variedad relativamente amplias o poco frecuentes de intervalos en una superficie. Superficies maquinadas. Al preparar dibujos de trabajo o en partes que se fundirán o forjarán, el proyectista debe indicar en el dibujo las superficies que requieran maquinado o terminado. El símbolo identifica las superficies producidas por operaciones de maquinado. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y esto es todo por mi parte.